Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por reunirse con nosotros en esta noche de miércoles para un programa de podcast más. Yo soy Celina de la Garza y la verdad cuando me tocó sentarme aquí a dar mi monólogo personal, pues sí, no se me ocurría de qué tema poder hablar durante 40 minutos sin aburrir a nadie. Entonces, pensando un poco más a fondo ya en el tema del arte, en especial mi especialidad en arte asiático oriental, quisiera hablar de una de las artes más populares, pero también más menospreciadas y desprestigiadas que hay ahorita en el mundo actual. Estoy hablando del manga y el anime en específico, que sabemos que pues son comúnmente descontextualizados a partir de todas las preocupaciones sociopolíticas, todos estos argumentos justificativos que le censuran como una cultura basura. Por ende, poco ha sido realmente el interés de objetivarlo dentro de su marco de contexto teórico, estilístico, en lo que cabe, o viene siendo más bien la historia del arte hasta ahora. Fue necesario esperar hasta el 2011, creo, del estreno en Francia de La princesa Mononoke para que el trabajo de Miyazaki fuera apenas reconocido a la par de Walt Disney y que se comenzara ya a darle al manga y al anime un reconocimiento mediático e institucional ya en el mundo de la cinematografía. Yo creo que hasta los 90 el anime en la cinematografía fue considerado como una forma barata de animación. De hecho, se le conocía también como animación limitada porque además de que había límites presupuestales, también, imagínense, se hacían cerca de como mínimo de 2 a 4 cuadros por segundo, que es una gran diferencia cuando lo comparamos con los 24 cuadros por segundo que hay en una animación normal. Entonces, pues definitivamente existe un vacío, ¿verdad?, en el conocimiento de la historia del arte en cuanto al anime. Y es importante porque actualmente son parte central de las innovaciones, de debates culturales, a pesar de que académicos y críticos lo han relacionado con varios aspectos de la sociedad y también tradición japonesa, incluidos entre ellos la arquitectura, la identidad de género, la cultura popular, la historia, la religión. En el mundo del arte es raro que se le considere dentro del rubro de las bellas artes, ¿verdad? Con el creciente interés, sin embargo, que hay ahorita en el anime, pues encontramos psicólogos, académicos que se han enfocado cada vez más en este medio. De hecho, Yoko Tamazao, él publicó artículos en varios idiomas sobre los procesos, el impacto psicológico que tiene el anime en la salud mental japonesa. En su libro nos habla de todos los problemas que hay cuando hay representaciones estereotípicas de personajes, que es algo heredado, de hecho, de la tradición cultural japonesa a través del kabuki y también de muchas otras artes, ¿verdad? Y que pues nosotros como espectadores tenemos que mantener siempre en cuenta. Y también nos habla de cómo hay que valorar las narrativas de individuos multifacéticos. Por ejemplo, para quien haya visto películas de Miyazaki, él habla mucho de una moral humana que va más allá de lo blanco y negro, de una profundidad de humanidad que le da a sus personajes y que mantienen una imagen realista y muy diversa de lo que debería ser un protagonista o un héroe, ¿verdad?, dependiendo de la temática que se trate. Y bueno, pues están todos estos estudios y a pesar de todo ello, la importancia del fenómeno animado japonés, el público lo sigue considerando como mero entretenimiento. Para muchos es una comodidad comercial más de una sociedad consumista y muchos de sus aficionados son segregados así como si fueran parillas sociales. De hecho, el término otaku todavía conlleva un desprestigio, ¿no?, social, así son segregados como si fueran jóvenes inadaptados sociales, que no se conforman con la sociedad, que no tienen contacto con el mundo y que a la vez refutan todos los estándares comunes, a menudo son juzgados, lo sabemos, y se cree que conforman, ¿no?, estas tribus urbanas, como si fuera una subcultura superficial y banal. Lo vemos con su ingreso en México a partir de los 70s, para todos aquellos que hayan crecido con Dragon Ball Z y a lo mejor ahí el Sailor Moon. Se ha distorsionado mucho y tropicalizado también cuando llegó aquí en México y en muchos otros países, también a través de la censura y la tropicalización del doblaje. Por ello, se ha asimilado el anime dentro de un contexto que, aunque de igual manera llama a una audiencia global, pues demerita la importancia de su legado gráfico, ¿verdad?
Así es que en este monólogo, que espero que me acompañen, pues quisiera hablar de concebir el manga y el anime como productos ejemplares dentro de su cultura visual japonesa. Una cosa que hace que el manga sea tan importante en su país de origen es su penetración en casi todas las facetas de origen de la vida, ya sea el método, ya sea a través de la vida privada o pública. Han sido consumidos por, yo creo que todas las generaciones, y esta permeabilidad es entendible desde el punto de vista histórico por el simple hecho de que los japoneses siempre han disfrutado de las historias visuales gráficas. El valor del arte clásico no solo le ha dado mayor aceptación, sino que también ha afectado la creación del anime, dando al género japonés icónico esa energía, yo creo que es icónica y muy distintiva, que podamos caracterizar una animación como que, eso es un anime. Existe sí una amplia gama cuando nos ponemos a analizar las artes tradicionales japonesas. Sí existe una amplia gama de ellas, y el anime es parte de esa continuidad, ¿no? De esa cadena. No lo podemos sacar de su contexto para poder entenderlo a fondo, ¿verdad? Y si tomamos todos los esfuerzos nacionalistas de Japón por tratar de mostrar la influencia tradicional que tienen sus artes en sus medios contemporáneos, vemos que existen esfuerzos nacionales que ponen un énfasis en esto, en este legado retórico que tiene en el país, y que conscientemente busca incorporarlo en el anime. Un ejemplo claro son los trabajos del estudio Ghibli, que han llevado a la vida muchas obras tradicionales, entre ellas el emakimono Choyo Jinbutsu Giga, que es sobre unos animales que hacen una sátira política y religiosa, ¿no?, de la época en el periodo Heian. Y el estudio Ghibli lo animó y lo hizo una caricatura bastante amena. Entonces, realmente es apreciable ver cómo Japón busca dar a vida su arte tradicional a través de nuevos medios. Y es muy interesante porque la animación japonesa se desarrolló de la mano con la tecnología fotográfica y la experimentación japonesa, ¿no?, en la tecnología. Mientras Japón es una cultura que toma esfuerzos nacionalistas por importar a lo mejor tecnologías externas, pero hacerlas propias, ¿verdad? Para todos aquellos que hayan utilizado el término político poder blando, esto que implica moldear las preferencias de los demás a través de cosas atractivas sin ser coercivas, es prácticamente lo que estamos hablando, lo que está haciendo Japón ahorita. En el 2012, Joseph Nye, él explica que con el poder blando, la propaganda pura no es propaganda, ¿no? Y aquí es donde surge el concepto de Cool Japan, que viene prácticamente a ejemplificar lo que viene siendo toda la cultura pop japonesa, ¿no? Y que ha sido adoptado a su vez por el gobierno japonés, así como otros organismos comerciales, para explotar el capital comercial de la industria cultural y hacerlo, hacer el anime, el manga, el J-pop como una estrategia de poder blando, y así expandir la cultura del país a mercados internacionales y mejorar la imagen de Japón. Se usa, como el anime tiene su origen hasta cierto punto en la posguerra, se empezó a utilizar a su vez como una manera de hacer que la sociedad olvidara las acciones históricas de Japón en la Segunda Guerra Mundial después de su rendición. Entonces, en cuestión política es un tema muy complicado y muy interesante que no podemos descartar ni dejar al lado. En un artículo del 2002, Douglas MacLeay, si no me equivoco el nombre, él escribe cómo Japón reinventó la superpotencia a medida que su influencia cultural se expandió internacionalmente, como pues estamos viendo hoy en día, a pesar de todos los problemas económicos y políticos que tuvo durante la década perdida. No podemos olvidar ni descartar la influencia que tiene incluso aquí en México el manga y el anime, con todas estas representaciones de Comic Con, que lo encontramos incluso a veces en nuestros propios cines, en la televisión diaria.
Y se utilizó más que nada como un método de esparcir esta teoría de Cool Japan, porque es un método visual de comunicación que tiene la capacidad de clarificar lo complejo y enseñar rápidamente y de manera muy concisa. Es un lenguaje visual que los japoneses han sabido utilizar a la perfección, porque en el pensamiento japonés está muy arraigado, particularmente en lo que viene siendo el budismo zen, los aspectos oblicuos del lenguaje que van a un nivel casi de actuación, ¿no? Lo vemos en el teatro no, en el teatro de los títeres japoneses conocido como bunraku. En las enseñanzas budistas también incluso se encuentra que en una cierta ocasión Buda se encontraba frente a una asamblea y calladamente sostenía una flor, y durante esta sesión, durante muchos seres humanos y no humanos esperaban escuchar sus enseñanzas, Buda no dijo ni una sola palabra, solo se quedó callado con la flor en la mano. Conforme el público se empezó a inquietar, uno de sus discípulos, Mahaskayapa, él sonríe porque entendió el significado del lenguaje no visual el lenguaje visual de Buda, y es en ese momento que él alcanza la iluminación y que marca el comienzo de la filosofía budista, de lo no hablado y de aquello que puede ser transmitido y contemplado bajo circunstancias no verbales sino escritas. Semióticamente hablando, pues la abundancia del manga y el anime en Japón se puede decir es una reacción a esto, a una cultura que ha crecido con el lenguaje visual como un método de aprendizaje, de entendimiento. Provee también alternativas de representación de fenómenos que a lo mejor no son tan fáciles de expresar en un lenguaje más organizado. La mayoría de las culturas asiáticas, cuando analizamos su proceso de modernización, no lo hicieron hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En cambio, Japón, esta nación del sol naciente, logró modernizarse tempranamente, y no solo eso, sino a través de la paz, ¿no? De manera pacífica, no a través de una revolución como lo hicimos nosotros, como lo hizo China, como lo hizo Francia, Rusia, y fue capaz de balancear sus prioridades a través balanceando la tradición con los avances científicos que otros países no pudieron lograr de una manera tan sencilla. Durante el periodo Meiji se buscó durante mucho tiempo el no darle prioridad a la ciencia o a la razón por encima del arte y la cultura, y esto fue clave porque, bueno, uno de los eslogans de la época, Wakon Yosai, significa espíritu japonés, conocimiento occidental. Entonces fue clave para darle relevancia a las artes tradicionales en una era moderna, ¿verdad? Ese sentimiento estético, ese fundamento tradicional cultural, ese buen gusto puramente japonés en sus artes contemporáneas. Y lo interesante es que el anime no aparece de la nada en la posguerra, se encuentra envuelto en este sentimiento nacionalista de crear un nuevo mundo que compitiera con los estándares occidentales en todos los niveles. La idea era poseer todo lo que Occidente tenía, pero hacerlo completamente japonés, sin perder esa esencia personal, ¿verdad? Y efectivamente, cuando se introduce la fotografía también a Japón, no perdió tiempo en que los japoneses reconocieran su importancia y su relevancia, porque valoraron mucho en la fotografía el realismo, ¿no? Y por algo podemos ver el desarrollo de los filmes en Japón, en la industria fotográfica, por ejemplo, con Sony, si no me equivoco, Panasonic. Muchos de los avances de la época de principio del siglo XX fueron gracias a este interés que hubo por la fotografía y por la idea de plasmar de manera realista un principio artístico que llegó a convertirse un principio artístico que llegó a ser muy sobresaliente en películas de anime como Akira, La princesa Mononoke, Grave of the Fireflies, y que había sido muy predominante en las artes occidentales, pero que los japoneses supieron asumirlo a través de, como les digo, la fotografía. Así también como en la ficción realista que aparece en el periodo Meiji, se ve ese interés de Japón por plasmar su entorno, por capturar la psique humana de una era que estaba cambiando pues de manera sin igual, ¿verdad? Se trataba de un lenguaje más efectivo, más directo, en una época en que Japón estaba buscando las palabras puramente japonesas para comunicarse, ¿no? Yamato Kotoba.
que el que sepa un poquito del lenguaje japonés sabe que tiene como raíz caracteres chinos. Entonces, en esta época, Japón estaba buscando una independencia cultural de China y para hacerlo a través del lenguaje, pues la fotografía fue un medio ideal porque fue capaz de expresar la sociedad japonesa en esta búsqueda de una identidad distinta, ¿no? Propia. En los años 30, la fotografía llegó a ser vista como un símbolo cultural de los educados, de los privilegiados, y fue más que nada el precursor del anime, porque el anime se obtuvo como resultado de este proceso de adopción artístico y también como un claro medio de expresión social. Yo creo que cada país tiene sus formas artísticas únicas. La diferencia está en si se enorgullecen y si existe un esfuerzo por preservarlas, por entenderlas dentro de su contexto, y si también se tiene el medio para constantemente exhibirlas a nivel mundial y tratar de propagar la cultura. En Japón se ve claramente que muchas de las artes importadas de la India y de la China perduraron casi intactas hasta el día de hoy. Y es esta la continuidad que le dio a Japón la capacidad de conservar muchos factores y muchos detalles en sus artes plásticas. Y también nos habla mucho de la actitud que los japoneses tomaron en su camino a la modernización. Entonces, si analizamos las artes clásicas antiguas, entre ellas sobresale el emakimono, porque las artes gráficas tradicionales, o sea, la pintura, las silografías, o las impresiones, aparecieron por primera vez en el periodo Asuka, que es alrededor del año finales del 500 a 710. En estos tiempos se adoptó el budismo como una nueva religión favorecida por las clases recientes, y no fue sino hasta el periodo Heian tardío, a partir del siglo XI en adelante, que elementos estilísticos puramente japoneses empezaron a aparecer en la pintura, que se conocían como yamatoe, ¿verdad? Un tipo muy distintivo de estos es el emakimono, que es un rollo de pintura. Así se traduce claramente, no hay una palabra en español que suene elegante, pero se trata de rollos de mano que se leen de derecha a izquierda, tienen su origen en la dinastía Tang en China, pero se transformaron en un estilo único de pintura cuando llegan a Japón. Había un énfasis en el espíritu humano realista, ¿no? En las expresiones que se vieran, que representaran, ¿no? Todas las fases vitales de la vida humana, de la juventud, la belleza, el amor, la enfermedad, la guerra, la vejez, la pena. Entonces, la capacidad de los artistas para poder expresar todo esto a través de unas simples líneas es realmente impresionante, muy impactante. Los esfuerzos por reconocer estas particularidades emocionales y poderlas plasmar a través de estas líneas, variando el grosor, la dilución de la tinta para ocasionar los cambios de colores entre un negro oscuro a un gris pálido, es realmente impresionante. Y lo que más llama la atención, como les digo, son las expresiones muy económicas. A veces utilizaban únicamente 2 o 3 líneas suficientes para representar ojos y nariz de una manera muy estilizada, y sin embargo esta técnica no pierde absolutamente nada para expresar, como les digo, todas estas emociones. Es una técnica que se transfiere claramente a la animación, sobre todo en el acetato de celulosa. Por eso las animaciones tempranas fueron el Senga Eiga, que literalmente significan películas de líneas dibujadas. De hecho, en la película Mis vecinos los Yamada de 1999, el director Takahata Isao, él hace un tributo a esta técnica de animación y utiliza claras líneas de ilustración, fondos claros, colores pasteles, algo súper diferente a lo que viene siendo la animación de acetato influenciada por Disney, que en esa época, pues, Blancanieves era un hitazo, ¿verdad? Y es que los emakimono, como les digo, enfatizaban las expresiones, las formas, y permitían al artista enfocarse en lo narrativo, en la continuidad, porque eran unos rollos muy largos que vas desenrollando y enrollando con el tiempo. Entonces te da una idea de una historia sin fin, y pues tenemos narrativas épicas, ¿no? Como la fundación de un templo famoso, o
la historia de un monje milagroso en el Shigisai Engi Emaki, o las caricaturas de animales que mencioné anteriormente, que reprodujo el estudio Ghibli. Y también hay peleas épicas, actividades mundanas, y en todo esto se ve la intención de los artistas de dirigir el ojo en la dirección de la narrativa conforme uno va leyendo el rollo, porque conforme lo vas desenrollando vas descubriendo nuevas escenas, entonces realmente es como una sorpresa. Cada rollo es un encanto y también está esa idea de que no conoces el fin, ¿no? Es una historia llena de ritmos y colores. Y sí se encontraban estos elementos en el arte chino, dinámicos, rítmicos y de colores, pero se han perdido y devaluado a lo mejor un poco en la memoria artística de la nación. Sin embargo, en Japón vemos cómo ha perdurado en el emakimono y también han sido trasladados al manga y al anime. También una característica única es el punto de vista, que es algo elevado en la pintura. Uno ve de arriba hacia abajo y a veces se quita el techo, aparecen las paredes, aparecen las puertas, que dan idea de intimidad, pero no hay techo. Entonces da un sentido más amplio y multidimensional. Así como en el manga y en el anime, los emakimonos narran historias que van más allá de la representación bidimensional. En cuanto, si hablamos de la técnica, vemos las bases rudimentarias de la animación, ¿verdad? Si las analizamos con cuidado, el emakimono tiende a enfocarse también en los manerismos. Por ejemplo, en los paneles muy al estilo de los emakimono que encontramos de Tawara Tsutatsu, muestran una historia de Genji Monogatari. Es una novela muy famosa, creo que es la primera novela del mundo creada por una japonesa. Y si vemos la escena donde está el toro muy tenso jalando una cuerda, refleja la tensión entre el encuentro de dos amantes, ¿no? La escena cuando el príncipe Genji va a buscar encontrarse así como por casualidad, pero sabemos que es con designio, con su amante perdida, Utsetsume, perdón. En el Shigisai Engi Emaki también vemos a un mensajero divino, y esto es una de las que más me encanta porque muestra una rueda en movimiento con unas líneas que son muy características en el manga o en el anime, de dar la idea de acción, de que está rodando, que parece así arrasar como si fuera una secuencia cinemática porque viene de izquierda a derecha en la vista del lector, y que a mí me recuerdan, por ejemplo, a veces al Correcaminos o a Doraemon, que corren hacia el espectador, ¿verdad? La animación, es considerada por muchos japoneses que tiene sus raíces, sí, efectivamente, en el emakimono. Podemos ver que en una animación cada cuadro da movimiento, una perspectiva, pero en el emakimono es la mirada del espectador la que se mueve de derecha a izquierda y que de alguna manera hace que su visualización sea un concepto activo, como el movimiento de una cámara como si fuera un movimiento de la cámara para mostrar un flujo de perspectivas. Así lo hace uno cuando está leyendo los rollos. Y por ejemplo, uno de mis favoritos que ya mencioné es el Choji Jinbutsu Giga. Es súper interesante por, como les digo, todas estas representaciones satíricas del periodo Heian. Muestra, por ejemplo, a un Buda que es en forma de sapo sentado en un trono, y las escenas hablan por sí mismas, realmente no tiene mucho texto. Está un chango vestido de monje que se le arrodilla al Buda que era una rana, cantando sutras. Entonces, realmente las imágenes, el lenguaje visual está en otro nivel, y es una cultura que hablamos que tiene este legado que va acarreando posteriormente a un medio más moderno. Obviamente no hay que olvidar cómo Japón ha tratado también de hacer que las tradiciones se mantengan presentes, ¿verdad? De nuevos medios. Como les digo, este rollo fue hecho caricatura por los estudios Ghibli de una manera consciente, ¿no? Por lo mismo, para tratar de mostrar estas influencias que tiene el anime, o sea, que tiene la tradición en el anime. Y yo creo que otra influencia muy peculiar que a primera vista pocos de nosotros reconoceríamos es a lo mejor la pintura de retrato, específicamente la pintura de retrato de maestro Zen, porque si nos ponemos a pensar eran más que simples retratos. La idea no era retratar
únicamente el individuo, sino los valores que encarnaba, los valores por los cuales los maestros vivieron. Por esta razón, los retratos eran imágenes muy realistas, con características únicas, individuales, desde el fondo hasta la postura, los detalles del vestuario, la expresión facial. Todo se trataba con especial cuidado para poder crear un retrato con una presencia psicológica poderosa, ¿no? Que es una característica que se puede encontrar a lo mejor en varios personajes tempranos de anime, ¿no? Esa capacidad de poder, a través del físico, mostrar el psique interno o la personalidad, ¿no? Es algo que se encuentra presente también en los actores de kabuki y en muchas estilografías que los representaban, porque eran así representaciones como de gente famosa, como yo creo que ahorita pósters actuales de actores y músicos. Entonces, bueno, no queda a lo mejor muy lejos de la realidad comparar estos retratos de los maestros Zen en sus características físicas, en sus expresiones, con personajes populares de anime, como por ejemplo la pintura del monje Ikkyu. Se parece bastante al personaje de Hana en la película de Tokyo Godfathers, porque ambos poseen esta tensión psicológica muy ansiosa. Obviamente físicamente no, y obviamente las pinturas Zen están hechas para la contemplación, mientras que el anime está hecho de manera comercial. Pero esa idea de poder mostrar el carácter humano, esa capacidad de hacerlo, es prácticamente la misma. Y una representación, lo vemos que lo hacen a través de una representación casi caricaturesca, por ejemplo en los retratos de los maestros Zen, porque es la manera en la que se puede transmitir a lo mejor una cualidad no física, o sea, más bien espiritual. Otro aspecto muy interesante que viene a influenciar el arte de la animación es la arquitectura, ¿verdad? Durante el periodo Muromachi hubo un creciente interés por la ceremonia del té, el Chanoyu, y la introducción de la estética wabi-sabi, esta estética rústica. Los biombos, por ejemplo, plegables, las pinturas de pared se volvieron medios cada vez más visuales, con flores brillantes, con pinos, con pájaros, leones, y todos estos espolvoreados con oro, porque también era una manera de que los castillos, en ese entonces muy oscuros de la época, fueran iluminados, porque el sol se reflejaba a través de estos biombos, ¿no?, cubiertos de oro. Y la característica movible de estas puertas corredizas, de los biombos, llevó también al animador japonés, por ejemplo, creo que es Kinoshita Renzo, a usar esta técnica de encuadrado en su película Made in Japan de 1972. Es un cuestionamiento del estado de la sociedad japonesa en la posguerra a través de varios marcos que van denotando un Japón apático y vacío. Técnicamente, Kinoshita utiliza un solo acetato de celulosa en su mundo prácticamente encerrado en un tatami, con una habilidad para cambiar cuadros de acción y contenidos sorprendentemente dinámicos, ¿no?, que reflejan la flexibilidad del diseño de interiores japoneses, un diseño que igualmente parece sobrellevar las características reales e informativas, porque pues eran muy narrativos, igual que los emakimonos, ¿no?, los biombos. Entonces lo podemos ver claramente en este cortometraje de Made in Japan. Y yo creo que si hablamos también de otra clara influencia de las artes tradicionales en lo que viene siendo la animación japonesa, pues no podemos descartar lo que viene siendo el ukiyo-e, ¿no?, estas hilografías japonesas que fueron producidas en abundancia para la gente que tenían esa necesidad de pues un arte de género que estaba fuera de su alcance, ¿verdad? Las pinturas, estos biombos muy lujosos. Y ukiyo-e se traduce literalmente a pinturas del mundo flotante porque hace referencia a la descripción budista del paso de los placeres y las penas de la vida, de lo efímero. Eran hechas para satisfacer los deseos, como les digo, por pinturas de género para la clase media, enfocada específicamente para el entretenimiento y la vida cotidiana. De hecho, muchos de estos ukiyo-es, sobre todo los que trataban con las cortesanas de la época, también eran como guías de moda,
porque los últimos patrones de tu kimono estaban en las hilografías, en los ukiyo-es más modernos. Entonces se volvió realmente toda una moda. Eran también guías de viaje, eran así pósters así de actores, tenían prácticamente todas las funciones que tienen ahorita los pósters. Inicialmente los temas favoritos eran los actores de kabuki y las cortesanas, pero posteriormente, como les digo, se encuentran paisajes, cambios atmosféricos muy sensibles en las tonalidades de color, y su graduación, por ejemplo, son un clásico los de Hiroshige, que dan un toque de realismo a las representaciones. Las líneas de dibujo de los ukiyo-e son esencialmente prototipos también de las líneas finas que encontramos en el anime y que vienen del emakimono. La diferencia está en su longitud y que tiene trazos también mucho más audaces en sus líneas, ¿verdad? Debido al contenido que era basado en el entretenimiento. Si vemos la obra de Kitagawa Utamaro, por ejemplo, de una mujer bañándose, el perfil lineal de una mujer al desnudo recuerda a lo mejor así, forzándolo un poco, la silueta de la figura desnuda y blanquecina de la mujer robot de Ghost in the Shell, porque pues Utamaro abordaba, su tema principal eran las Bishinga, ¿no? La representación de las mujeres bellas. Y podemos ver también que en esta película de Ghost in the Shell se lleva el realismo al máximo. Y yo creo que una de las películas que más claro muestra esta influencia del ukiyo-e es la actriz milenaria, porque desde un punto de vista estético, en el juego de la memoria, que es prácticamente la trama de toda la película, se encapsula el entendimiento del arte japonés tanto en forma como en diseño. Enfatiza así armonía, simplicidad, que son clave, ¿no? del arte japonés, pero también está muy fuertemente asociado con las hilografías. Hay referencias explícitas de la gran ola de Hokusai, y también su espíritu se encuentra a lo largo de toda la película. Tiene pues toda esta atmósfera, incluso hay una parte de ukiyo-es que recuerdan a ukiyo-es muy famosos, el dinamismo caracterizado en el arte tradicional, en la representación, por ejemplo, de actores de kabuki, de sumo, de geishas, todos son enfatizados con un movimiento vibrante. Y si se usan, por ejemplo, los paisajes con perspectivas y tonalidades graduales muy similares a la obra de Hiroshige, especialmente en varias secuencias con la nieve, por ejemplo, cuando sigue el ataque al tren, en las montañas. También la escena de las geishas recuerda mucho a Utamaro, pero la secuencia crucial, yo creo, es en la que la protagonista, Chiyoko, va a caballo, y la secuencia representa el paso en el tiempo de una forma artística muy metafórica y también lo hace a través de la gráfica japonesa, ¿no? De todos los estilos que hay a través de Hokusai, de Hiroshige, de Utamaro, y el desarrollo de los ukiyo-e en general. Y también el concepto wabi de las dos artes, ¿no? La idea del vacío asociado con la industria del entretenimiento, del placer, de la plenitud. Ya más modernamente hablando, por ejemplo, el famoso artista Takashi Murakami, él realizó un movimiento conocido como Superflat de arte postmoderno, donde está muy influenciado por el manga y el anime, y también es el nombre de una exposición que él realizó en el 2001, donde habla un poquito sobre la influencia de los ukiyo-e en el anime y en el manga también. Murakami utiliza Superflat también para referirse a varias formas planas de arte gráfico, entre ellos sí la animación, pero también la cultura pop, las bellas artes japonesas, así como el vacío superficial de la cultura del consumo japonés, algo que desde entonces viene siendo prevalente, ¿no? Incluso desde el periodo Edo, donde estaban las silografías en su plenitud. Y bueno, no pueden faltar tampoco las artes escénicas tradicionales japonesas. Tenemos, por ejemplo, el nogaku, que es el término general para el teatro no, y el kyogen,
que datan del siglo XIV, son una forma de entretenimiento para la clase aristocrática. Asimismo, también existía el kabuki, que es más famoso, el bunraku, que fueron altamente populares para la población de la urbe, de la clase media, y se le conocen como las 4 grandes artes escénicas de Japón, con excepción del kabuki, que se ha adaptado a la era moderna y actualmente también tiene influencias occidentales. Incluso el mismo kabuki ha sido influenciado por el anime. Creo que en el 2018 se realizó la primera obra de kabuki de Naruto, que es un anime muy famoso, y posteriormente se han hecho muchas otras, creo que One Piece, incluso hasta Star Wars lo hicieron una obra de kabuki. Entonces, pues definitivamente las artes japonesas siguen modernizándose, ¿no? En cuanto a la estética y narrativa, una característica muy interesante es el estado mental del protagonista, especialmente en el teatro no. El actor en el teatro no lleva una máscara que identifica su esencia y su papel completo. Entonces, cuando él se lo pone en el proceso, él va actuando y mantiene en mente y en cuerpo el papel que encarna, de manera que el acto se vuelve o sea, el acto que él está realizando de imitación se vuelve real y natural, y el espectador que lo está observando es capaz de compartir en esa esencia íntima del personaje. En otro plano, la animación japonesa a veces posee esta cualidad profunda, especialmente en el trabajo de directores como Miyazaki, Takahata Isao y Tezuka Osamu. Se decía que Tezuka Osamu dirigía a todo su equipo de animadores en la producción de Astro Boy, a pesar de los movimientos limitados, ya saben, nada más se movían los ojos y las bocas, y para él el proceso narrativo solo tendría éxito siempre y cuando la audiencia pudiera identificarse con el protagonista y experimentar su mundo mental. Yo creo que es clave, por ejemplo, en la película de Grave of the Fireflies, La tumba de las luciérnagas, la película más triste animada de la historia, que realmente para cualquier persona que tiene corazón es así una tortura al espíritu ver el sufrimiento que esos 2 niños sufren en un Japón de la posguerra, es después de que se bombardean Nagasaki y Hiroshima. Entonces, sí, efectivamente, esta capacidad de poder plasmar el espíritu interno de los personajes es muy importante. Y otro elemento del teatro no que se puede encontrar en las películas de Miyazaki y Takahata son esos momentos de no acción, de pausas, de intervalos de silencios, porque en el teatro no, esos intervalos se conocen como el arte del ma, que significa la esencia del tiempo, del espacio, de la narrativa. Le da mucha importancia porque en el teatro no, lo que el actor no hace es tan importante como lo que hace. En esos momentos se mueve la audiencia a experimentar el mundo contemplativo. Las pausas se encuentran en las películas de Miyazaki y Takahata ocasionalmente y pueden durar hasta más de 5 segundos sin movimiento aparente, sin música de fondo. Por ejemplo, en Mi vecino Totoro recuerdo muy claramente escenas del pueblo y del verano que operan en el método no de la reflexión y la contemplación y que transportan al espectador al Japón de 1950. Hay una escena en específico donde está una de las hermanitas y que se arranca llorando, gritando. Entonces es muy revelador porque de un grito pasa completamente al silencio y a la tranquilidad del pueblo, y realmente es capaz de llamar la atención del espectador. Los elementos coloridos, por ejemplo, del teatro kabuki también aparecen en el anime, mientras que el no tiende a este silencio espiritual y a esta elegancia poética. El kabuki permite esta conexión con un mundo más espectacular, con la población urbana que uno experimenta todos los días. Y una obra de teatro de kabuki, o sea, ir a una, es como ver anime en el escenario. La decoración, la arquitectura, los marcos así de vista progresivos y regresivos, además de los vestuarios exóticos, el maquillaje facial, aumenta realmente la experiencia dramática, además de las gesticulaciones, el héroe que pasa volando con una cuerda a través del espacio y desaparece en la oscuridad. Toda esta energía cinética hace referencia mucho a la animación japonesa del anime, ¿verdad?
Y yo creo que el anime y el manga son la adopción del kabuki en caricatura, ¿verdad? Y el kabuki también ha adoptado el anime en cambio. Y, por ejemplo, de las características de kabuki que podemos encontrar en el anime están los gestos de personajes heroicos fuertes, los pisotones fuertes, los brazos abiertos, las poses así con los puños levantados, los giros de cabezas repentinos, todos son muy comunes en los actores de kabuki que hacen los papeles heroicos. También las apariencias de los héroes y villanos, es muy común ver líneas rojas que hacen referencia a los héroes y líneas azules que hacen referencia a, por ejemplo, villanos fríos y crueles, las cejas también protuberantes, todo esto recuerda al maquillaje de los actores de kabukis. También tenemos los papeles estereotipados muy particulares y establecidos en el teatro kabuki. Por ejemplo, tenemos los villanos feroces, los villanos cómicos que tienen rasgos físicos exagerados, por ejemplo, narices grandes, peinados muy extravagantes. Están los matones y los villanos fríos y seductores, pero también hay un arquetipo llamado Jitsuaku que se traduce como villano verdaderamente malvado. Y es un villano irredimible que se deleita con el sufrimiento de los demás, y también es un papel que podemos encontrar fácilmente en el anime, ¿verdad? También las actuaciones de voz están claramente influenciadas por el kabuki, y yo creo que un efecto claro de esto para los que hayan visto One Piece, que creo que es uno de los animes más populares que hay, es el personaje de Kumadori, que se parece a un personaje de kabuki, es prácticamente uno, es muy ruidoso, a menudo termina sus oraciones con un fuerte yoyoi, que es algo que se utiliza mucho en el kabuki. Tiene una manera muy rara de hablar, habla con bastante lentitud, repite ciertas palabras o sílabas a la manera de los actores de kabuki, porque pues muchos de los actores de voces en el anime pues han sido influenciados por los mismos actores de kabuki. La pintura facial, como les digo, también se asocia en el kabuki los colores rojos con los héroes, mientras que el azul se relaciona con los villanos crueles, y todas estas asociaciones de colores también están basadas en el folclore japonés, que tiene su raíz en la historia del Oni rojo y el Oni azul. Se ven muy a menudo también en el anime. Por ejemplo, también muy claro es en el anime de Naruto, el personaje de Jiraiya es un personaje cuya historia ha sido extraída claramente de una obra de teatro de kabuki. El protagonista del cuento es un cuento popular japonés conocido como Jiraiya o la rana mágica. En la leyenda, Jiraiya es un ninja que puede transformarse en sapo gigante y se enamora de Tsunade, que es una doncella que domina la magia de las babosas. Su archienemigo era un antiguo seguidor llamado Orochimaru, un maestro de la magia de la serpiente gigante, y que creo que todos estos tres personajes están relacionados, involucrados de alguna manera en la serie de Naruto. Y es interesante que los tres pertenecen a una obra específica de kabuki. Y de hecho hay una escena donde Jiraiya mueve su cabello blanco, lo gira en el aire, y ese es un baile tradicional de kabuki conocido como el baile de los leones. Y bueno, pues queda claro que también en el mundo de la animación japonesa hubo influencias extranjeras, ¿verdad? Lo vemos durante el Japón ocupado, que llega la influencia de Disney con los ojos grandes que aparecen por primera vez en Astro Boy. Pero eso ya sería irnos un poco más adelante a detalle del desarrollo de la industria y no tanto la influencia de las artes tradicionales en el anime. A lo mejor pues con otra oportunidad más adelante se podría abordar, pero sí, como yo creo que la linterna mágica japonesa, el Utushue, que fue importada de Occidente en el siglo XIX a Japón, los artistas japoneses aprendieron a convertir lo extranjero en algo hecho en Japón, que eso es prácticamente pues el anime, ¿no? Como resultado.
Y ya para terminar, quisiera cerrar con una frase de Takashi Murakami, un artista muy famoso, que dice: soy uno de los perdedores que no logró convertirse en rey otaku. Soy solo una persona que tenga una memoria excelente, puede ganar en un debate y puede convertirse en un rey otaku. Como no tenía esa habilidad, me convertí en artista. Yo también. Muchas gracias. Arqueo Pepe Kier Campbell.